Shalom, Javerim Bejaverot, Tajim Bejayot. Bienvenidos una vez más a Kabbalah y Vida Espiritual. Es un placer recibiros. Como siempre, aquí vuestro fiel acompañante del sendero, Joseph, tratando de desmenuzar juntos este maravilloso conocimiento que es la Kabbalah para poder aplicarlo a nuestra vida y crear los cambios que estamos necesitando. Desde ya os doy las gracias por vuestro tiempo, que es parte de vuestra vida. Es lo único que no podemos recuperar es el tiempo, así que desde ya mi profundo agradecimiento. Pediros además, si no es mucha molestia, que le deis al botón del like, al de suscribir, que compartáis el vídeo con otras personas y que si tenéis sugerencias, comentarios o experiencias, las pongáis en el cajón de comentarios y será un placer leeros. Bien. Hay un punto crucial en el estudio de la Cábala, y es ¿cómo poder expresarlo? La batalla entre la teoría y la práctica. ¿Hasta qué punto tengo que estudiar y hasta qué punto tengo que practicar? No tengo que estudiar nada, no me tengo que esforzar en el estudio. Me alcanza con leer 4 cosas y ya me transformo en un maestro de Kabbalah o en un iluminado. O me leo 70 millones de libros y eso me autoriza a mí para decir que conozco todos los secretos de la Kabbalah. Bien, esta pregunta siempre me ha perseguido, porque primero que nada tuve que respondérmela a mí mismo. Y curiosamente, como siempre os invito a que leáis algo más que Kabbalah, que leáis porque el conocimiento está en todos los sitios. Lo único que hace la Kabbalah es organizarlo bajo un sistema que nos permite encontrar la iluminación, la paz y la felicidad. Pero el conocimiento está en todos y cada uno de los rincones que ha explorado el ser humano en sus actividades, en sus ciencias, en su arte, etc. Entonces mi respuesta la obtuve hace un tiempo estudiando lo que consideraba la ciencia, el orden, el desorden y la información. Y cómo podía yo evolucionar de manera racional. Es decir, hay una parte de nuestro trabajo interior cabalista que es total y absolutamente racional, no podemos negarlo. Aquí, como ya dije en otros vídeos, no cuenta lo de fluir. Uno no puede fluir si uno no tiene conocimiento. Si uno no ha aprendido piano, uno no puede fluir. Uno puede fluir después de que uno se ha machacado 20 años tocando el piano y además siendo bueno. Entonces ahí uno fluye, pero uno fluye porque lo que está haciendo es dejando salir aquello que ha acumulado durante su periodo más caótico, que nuestro periodo más caótico es cuando recién empezamos a estudiar cualquier materia. Nos cuesta ordenar las cosas, no sabemos dónde está esto, dónde está lo otro. Empezamos a estudiar la Kabbalah, decimos todo, uy, ¿qué son las Sefirot? Y cómo me entiendo yo con Binah, y qué rayos es Jochma, y qué... Al principio todo es así, todo es caótico, hasta que eso comienza a ordenarse y entonces recién, después de muchos años, adviene la capacidad de fluir. Eso es como decimos en las artes marciales, que hay que aprender primero bien las reglas para después romperlas en un combate. Hay que saber conocer y haber practicado muy bien todas las reglas de una disciplina para después poder darse el lujo de apartarse momentáneamente de esas reglas para obtener un resultado más acelerado. Pero para eso hay que controlar mucho. Y intento ponerme yo en la situación de las personas que están intentando aprender. Este es un canal sobre todo para orientar a las personas que quieren iniciarse en estos estudios. Entonces nosotros tenemos que, al principio, nos encontramos
en un estado caótico. Tenemos mucha información y a veces pensamos, y este es aquí el gran problema, un problema que es casi una especie de cliché en todos los estudiantes de Kabbalah, piensan que agregando más información, agregando más contenido, van a conseguir combatir ese caos. Nuestro problema es que el caos, el desorden, no se elimina de esa manera. ¿Vale? Nosotros tenemos que, si queremos definir el orden versus el desorden, y decimos que el desorden es impredecible y el orden es predecible, nos estamos equivocando, porque tanto lo que está ordenado como lo que está desordenado es impredecible. Nuestros genes están ordenados, pero no son perfectamente predecibles. El caos es impredecible per se, de por sí, pero incluso la cosa más ordenada del planeta es impredecible. Es decir, la mera ordenación de cosas, si yo pongo, digamos, mis libros de Kabbalah en orden cronológico en la estantería, eso no significa que yo esté ordenando mi información. Tengo mis libros ordenados, sí, perfectamente puedo encontrar cada uno organizado por su fecha de publicación, pero eso no me está dando un orden, no me está dando el orden que yo necesito. Tenemos el ejemplo de la guía telefónica. La guía telefónica es un sistema perfectamente ordenado por categorías. Si yo agrego a esa guía telefónica 10.000 números más y los ordeno, no he aumentado la calidad de, aquí lo importante, de la información que contiene esa guía telefónica. No he mejorado la calidad de esa información. Entonces, ¿cuál es el orden que nosotros estamos buscando? No es la ordenación, no es la categorización por fecha o por color o por estatura o por lo que sea. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros realmente? Bueno, el orden para las ciencias de la comunicación es información acomodada a una finalidad. Eso es el orden. Entonces yo, en lugar de tener mis libros acomodados por fecha, de pronto los puedo ordenar según los conocimientos y las dudas que me van surgiendo. Digamos que solamente me sirve el orden si me da una información que me ayude a concretar aquello que yo quería concretar, es decir, obtener esa finalidad. Por ejemplo, si yo quiero aprender a meditar, yo tengo que conseguir la información que se acomode a la finalidad de aprender a meditar. No sirve de nada que yo intento aprender a meditar y entonces estudio hebreo, viajo a Israel, voy a conferencias sobre gematría. No he obtenido la información para meditar. ¿Por qué? Porque esa información no se está acomodando a la finalidad que yo buscaba en un principio. Entonces, ¿cómo puedo medir yo el orden? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos de cómo uno puede medir el orden? Uno puede medir el orden midiendo la adaptación de esa información
a lo que yo necesito. Es decir, que cuanto más específica sea esa información, más orden me va a generar. Si yo quiero, volviendo al caso de la meditación, si yo quiero aprender a meditar, entonces de pronto establezco que, como nos dicen los maestros, tengo que tener, primero que nada, saber relajarme. Entonces, voy a conocer técnicas de la relajación. Después, ese relax lo voy a dividir en físico, emocional y mental. Entonces, conseguiré información al respecto. Después tengo que saber visualizar. Aprender cómo concentrarme. ¿Qué clase de concentración es la que se utiliza en una meditación cabalística? ¿Cómo se comporta la mente? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy adaptando esa información a lo que yo necesito al final de ese viaje. Si yo elijo cualquier otra cosa accesoria, lo que estoy haciendo es perdiendo mi tiempo. Entonces, a pesar de que lo que yo pueda estar estudiando sea una disciplina que en sí misma sea muy racional y esté muy organizada, a los efectos de la finalidad que yo estoy persiguiendo, eso implica un desorden. Y en ese desorden puedo caer en la trampa de la complejidad. Es cierto que podemos decir que la naturaleza demuestra que la evolución implica casi siempre una complicación de las cosas, una complejidad, ¿vale? Pero la complejidad no siempre es una seguridad de que esa información tan compleja se adapte a lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa para que optimice el reparto de las mercancías, y ese programa a su vez quiere tratar de cumplir otras funciones administrativas, lo único que estoy haciendo es agregando complejidad a algo que necesitaba enfocarse en el transporte y no en la administración. Entonces, si bien, repito, si bien es cierto que la naturaleza, los sistemas en general, a medida que evolucionan más, se vuelven más complejos, no siempre es la solución. A veces la solución, y eso se ve mucho en los algoritmos. La gente se piensa que a veces que los algoritmos son elementos excesivamente complicados y a veces es justamente la capacidad de simplificación de un proceso donde está la potencia del algoritmo. Hemos visto a lo largo de la historia de la tecnología cómo en algunos casos cada vez necesitamos menos piezas para obtener resultados mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que, como decía Einstein, todo debería hacerse más simple, lo más simple posible, pero no más. Vale, no más, no tanto que ya lo desmorones. Entonces, uno tiene que tener un equilibrio entre la simplificación de su estudio y que ese estudio esté bien comprometido con la finalidad que yo pretendo de ese estudio. Entonces, si yo pretendo alcanzar determinado tipo de conocimiento, obviamente voy a explorar el material correspondiente a ese tipo de conocimiento. Sé que eso suena muy lógico y me diréis, yo sé, pero eso lo hace todo el mundo. No, desgraciadamente no sucede. Veo constantemente estudiantes de Kabbalah que mezclan tantas cosas y tantos temas que al final no obtienen nada. Entonces, tenemos que ver que una de las características de la evolución es la capacidad de reducir la cantidad de lecciones. Cuando yo reduzco
la cantidad de lecciones que tengo que hacer para obtener un resultado, entonces establezco un orden. Porque cuanto más elecciones tengo, peor es. Más tiempo tardo en resolver las circunstancias. Bueno, entonces, en ese proceso que nosotros estamos trabajando para obtener información interna, para tener información espiritual, ¿vale? No tenemos que descartar las crisis. Y hay otro punto importante. Las crisis también son un libro para leer, porque muchas veces la crisis parece introducir un caos y acaba al final introduciendo un orden que antes no estaba. Y esto nos pasa a todos. A todos en un momento determinado se nos desmorona la vida y parece que la vida se va a acabar, y después de esa crisis obtenemos algo que es fundamental para nuestro crecimiento interior. Así que tratemos de considerar el orden, la disciplina, de simplificar sin, digamos, mutilar el conocimiento. Es decir, no podemos, en aras de la simplificación, caer en el reduccionismo. Eso ya sería contraproducente. Pero bien, hasta aquí os digo, queridos amigos, que estudiéis de forma coherente, que no necesariamente la cantidad de libros que os estéis tragando implica que estéis adquiriendo un conocimiento que se adapte a vuestra finalidad, que se esté adaptando a vuestra alma. No funciona automáticamente. Tenemos que explorarnos internamente y buscar aquello que realmente necesitamos para crecer interiormente. Muy bien, sin más amigos, nos despedimos. Shalom, esperamos que esto les haya servido. Paz y bendiciones.